Saludos cordiales, excelentísimo profesor Steven Ávila. Mi nombre es Jesús Bernáez. En esta exposición desarrollaré algunos de los delitos contra las personas previstos en el Código Penal venezolano, específicamente las lesiones personales, los homicidios y lesiones en riña, la defensa de los bienes frente a asaltantes, el delito de aborto y el abandono de niños y personas incapaces. Estos delitos tienen una gran importancia dentro del derecho penal porque buscan proteger bienes jurídicos fundamentales como es la vida, la dignidad humana, la protección de la persona, eh, bueno, la protección de la persona más vulnerable también. Y su estudio resulta indispensable para comprender cómo el Estado garantiza la convivencia social y sanciona aquellas conductas que lesionan derechos esenciales de los individuos. En esta primera lámina vamos a estudiar las lesiones personales. Las lesiones personales constituyen toda alteración causada en la integridad física o mental de una persona sin ocasionar su muerte. El bien jurídico protegido es la salud y la integridad corporal del individuo. Según el profesor Hernando Grisanti Aveledo, las lesiones son cualquier daño producido en el cuerpo o en la salud física o psíquica de una persona, como consecuencia de la acción de otra persona. Para este autor, la protección de la integridad personal constituye una manifestación directa del respeto a la dignidad humana. Para que exista el delito de lesiones personales deben concurrir ciertos elementos fundamentales y que están previstos en la ley. En primer lugar, una conducta humana voluntaria. En segundo lugar, un daño efectivo sobre la salud o integridad corporal de la víctima. También debe existir una relación causal entre la conducta y el resultado producido. Y finalmente, el hecho debe encontrarse previsto como delito por la ley penal. Las lesiones personales se clasifican en diversas categorías. Las lesiones gravísimas son aquellas que producen consecuencias permanentes e irreversibles, como la pérdida de un órgano, de un sentido o una deformidad permanente o una incapacidad definitiva para trabajar. Debido a la gravedad del daño ocasionado, estas lesiones reciben las sanciones más severas. Las lesiones graves producen una afección importante de la salud de la víctima, aunque no generar daños permanentes, sí ocasionan enfermedades o incapacidades prolongadas que alteran significativamente la vida cotidiana de las personas afectadas. Las lesiones leves son aquellas que producen daños de menor entidad y cuya repercusión ocurre en un periodo relativamente corto. La afección existe pero no alcanza la magnitud requerida para ser considerada grave. Las lesiones levísimas representan el nivel más bajo de afección o de afectación a la integridad corporal y generalmente ocasionan molestias o daños mínimos de carácter temporal. El Código Penal también contempla las lesiones agravadas y calificadas. Estas se producen cuando concurren circunstancias especiales que aumentan la gravedad del hecho, como el parentesco entre agresor y víctima, la utilización de medios peligrosos o la existencia de circunstancias que demuestren una mayor peligrosidad criminal. Las lesiones preterintencionales ocurren cuando el sujeto pretende causar un daño menor, pero termina ocasionando un resultado más grave del que inicialmente había previsto. Existe intención de lesionar, pero no de producir el daño finalmente causado. Por otra parte, las lesiones culposas surgen por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas legales. En estos casos no existe intención de causar daño, pero sí una conducta descuidada que genera consecuencias perjudiciales para otra persona. En segundo lugar, en esta segunda lámina tenemos el homicidio y las lesiones en riña. La riña es una confrontación física entre varias personas que participan activamente en una pelea recíproca. Dentro de estas situaciones puede ocurrir la muerte de una persona o producirse las lesiones corporales de esa persona. Grisanti explica que principalmente estos casos consisten en determinar quién produjo concretamente el resultado lesivo o mortal. Debido a ello,
La legislación establece reglas especiales para atribuir responsabilidad penal a quienes participan en la riña. Para que exista homicidio o lesiones en riña deben cumplirse determinados requisitos. En primer lugar, la participación de varias personas. En segundo lugar, la existencia de agresión mutua entre los involucrados. Y en tercer lugar, que durante la confrontación se produzca una lesión o la muerte de alguno de los participantes. Finalmente, debe existir dificultad para individualizar el autor material del daño. La ley busca evitar que la complejidad de estos hechos genere impunidad. Por ello, establece mecanismos que permiten sancionar a quienes participaron activamente en la conducta violenta. Desde mi punto de vista, este tipo de delito demuestra que la violencia colectiva genera riesgos importantes para la vida y la integridad física de las personas, razón por la cual el legislador establece normas especiales para garantizar la justicia y la protección de las víctimas. En la tercera lámina estudiaremos la defensa de los bienes contra los asaltantes nocturnos y diurnos. La defensa de los bienes encuentra fundamento en la figura jurídica de la legítima defensa. El ordenamiento jurídico reconoce que ninguna persona está obligada a soportar pasivamente una agresión ilegítima contra su patrimonio, su integridad física o la de sus familiares. El Código Penal, por otra parte, contempla circunstancias especiales cuando una persona repele la acción de asaltantes que ingresan ilegítimamente a una vivienda o propiedad, especialmente durante la noche. Para que proceda la legítima defensa, deben cumplirse o constituirse varios requisitos. El primero de ellos es que exista una agresión ilegítima. En segundo lugar, el segundo consiste en la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler dicha agresión. El tercero exige que quien se defiende no haya provocado intencionalmente la situación de peligro. La legislación venezolana presume determinadas circunstancias de defensa legítima cuando se trata de rechazar invasiones o ataques relacionados durante la noche dentro de la vivienda. Sin embargo, aún en estos casos deben respetarse el principio de proporcionalidad. La finalidad de esta institución jurídica no es autorizar a los actores de venganza, sino permitir la protección inmediata de derechos fundamentales frente a situaciones de peligro real. En esta cuarta lámina estudiaremos el delito del aborto. El aborto consiste en la interrupción del embarazo mediante actos dirigidos a producir la muerte del producto de la concepción antes de su nacimiento. Según la doctrina penal venezolana, el bien jurídico protegido es la vida humana en formación. Por ello, el Código Penal establece diversas modalidades del delito de aborto. El aborto consentido ocurre cuando la mujer embarazada acepta voluntariamente la interrupción del embarazo. El aborto sufrido se produce cuando una tercera persona provoca el aborto sin el consentimiento de la mujer. Esta modalidad es considerada más grave, debido a que además de afectar la vida del concebido, vulnera la libertad y la autonomía de la mujer. El aborto agravado se presenta cuando concurren circunstancias especiales que aumentan la gravedad de la conducta o la responsabilidad del autor. El aborto honoris causa es una figura tradicional contemplada por algunas legislaciones para situaciones relacionadas con la preservación del honor familiar. Históricamente ha recibido un tratamiento jurídico diferenciado. El aborto terapéutico constituye una excepción basada en razones más médicas. Su finalidad es proteger la vida o la salud de la madre cuando existe un peligro grave que no puede ser evitado por otros medios. El estudio de esta materia suele generar importantes debates éticos, religiosos, médicos, jurídicos, lo que demuestra la complejidad de los intereses involucrados. En esta última lámina estudiaremos el abandono de niños y personas incapaces, abuso en la corrección y disciplina familiar.
El delito de abandono busca proteger a aquellas personas que, debido a su edad o condición física o mental, necesitan asistencia permanente para garantizar su supervivencia y bienestar. Se considera abandono de niños cuando quien tiene el deber legal de cuidado deja al menor en situaciones de desamparo, exponiéndolo a riesgos para su vida, salud o integridad. Asimismo, existe abandono de personas incapaces cuando se desatiende a individuos que, por enfermedad física o mental, no pueden valerse por sí mismos. La gravedad de estos delitos radica en que la víctima depende directamente del cuidado y protección de otras personas que, para satisfacer sus necesidades básicas, en relación con la corrección y disciplina familiar, tradicionalmente se reconocía a los padres cierta facultad para corregir a sus hijos. Sin embargo, las concepciones modernas de derechos humanos han establecido límites claros a esa facultad. Actualmente se considera que toda corrección debe respetar la dignidad humana y excluir cualquier forma de violencia física o psicológica que pueda afectar al desarrollo integral del niño, niña o adolescente. En el derecho comparado se observa una tendencia creciente hacia la protección absoluta de los menores frente a castigos corporales y tratos degradantes. Diversos países han incorporado normas que promueven métodos de disciplina basados en el diálogo, el respeto y la educación positiva. En conclusión, el análisis de estos delitos permite comprender la importancia que tiene la protección de la vida, la salud y la dignidad humana dentro del derecho penal venezolano. Las lesiones personales, los homicidios en riña, la legítima defensa, el aborto y el abandono de personas vulnerables constituyen materias de gran relevancia jurídica y social. Como futuros profesionales del derecho, debemos estudiar estas instituciones no solo desde la perspectiva legal, sino también desde una visión humana que nos permita comprender el impacto que estas conductas generan sobre las víctimas, sus familiares y la sociedad en general. La correcta aplicación de la ley contribuye al fortalecimiento de la justicia, la convivencia pacífica y el respeto por los derechos fundamentales. Muchas gracias.